Bienvenidos a BR Cosmetic in Touch. Una vez más, el doctor Daniel Guichardo con nosotros por acá. Quiero que platiquemos un poquito sobre los biopolímeros. No quiero alargar mucho el tema en aspecto de ciertas preguntas y detalles que estamos recibiendo, pero sí lo suficiente para poder entender realmente lo que es, porque todavía hablamos de biopolímeros y no todo el mundo entiende qué es biopolímero. Tampoco entienden qué pueden hacer si tienen biopolímeros. Hay un volumen altísimo de personas que tenemos que educarnos. Todavía hoy en día tenemos un montón de personas que van a estéticas y se lo siguen inyectando por tener esa visualización que quieren de esos glúteos. Obviamente hemos visto casos en las caras también, pero me quiero enfocar más en los glúteos que otra cosa. Doctor, si nos puede explicar un poquito qué son los biopolímeros. Silicón sin cápsula. Eso es lo que en realidad se conoce como biopolímero. Los aceites, el acrílico y otras sustancias que se inyectan no son biopolímeros, son literalmente dañinas para el cuerpo. Los biopolímeros son silicón sin cápsula, silicón líquido sin cápsula. Y se le dice biopolímero porque inicialmente el cuerpo no los rechaza y luego va a terminar viéndolo como un cuerpo extraño. Al verlo como cuerpo extraño, de ahí es que vienen la celulitis, las infecciones, los abscesos, la migración, la necrosis grasa que se ve cuando se ponen en ciertas ocasiones. Y eventualmente, como por la parte bio, terminan haciéndose uno con el sitio donde se pongan, específicamente más con el tejido celular subcutáneo, aunque se hacen parte del músculo y se hacen parte de donde quiera que se pongan. Después que eso, que pasan 3 meses, y eso hizo una amalgama con el tejido, con el lugar donde se puso, no hay forma de extraerlo solo. Siempre va a salir parte del tejido orgánico natural del cuerpo. Eso los hace comportarse hasta cierto punto para poder extraerlos como si fuera un cáncer. Entonces, no solo viene el biopolímero, sino que viene el material sano. Y de donde se sacó ese material, tanto el sano como el biopolímero, hecho una amalgama, va a quedar una deformidad. Y no importa, o sea, puede ser cerrado, se sacan en parte, no es que se saca todo, y abierto también. Entonces, en realidad, lo que se hace es una descarga de ese material. Con la descarga, lo que se aspira a eso, lo que el médico está buscando es que si hay una reacción del sistema inmunológico sea menos agresiva, pero eventualmente después las cirugías que se hacen son cirugías reconstructivas, donde lo que se está buscando es salud y funcionabilidad. La parte estética simple y llanamente quedó desplazada. Se puede mejorar, pero una vez se hace una descarga, por ejemplo, del glúteo, haciéndolo abierta, que se hace aquí bastante en República Dominicana, se hace la descarga y habría que esperar un tiempo, específicamente 6 meses, algo más, que el tejido se reorganice y luego de eso, entonces, hacer una parte, entrar otra vez en la parte reconstructiva, pero ahora sí con miras más estéticas. Usualmente con ese tipo de procedimientos, entonces la paciente puede recobrar parte de la estética que estaba buscando. Sabes que hace unos años atrás, yo en sí obviamente me voy educando todos los días más y más porque obviamente no soy cirujana plástica. Me dices una explicación del biopolímero que lo utilizo mucho, que es pensar en el cemento. El cemento, el agua, tú lo mezclas y piénsalo del mismo punto de vista. No es que el biopolímero está aquí, esperando que usted venga, lo abra y lo saque, ¿verdad? Es prácticamente una mezcla con su grasa en sí, que por eso es que siempre se dice, no se puede sacar todo el biopolímero que tiene una paciente en un glúteo, porque la realidad es que no es real. Sí hemos tenido la experiencia, ya que estaba observando, en cirugías abiertas, como dijo el doctor. ¿Por qué abierta? Porque te da la oportunidad de poder extraer más. Pensando en ese momento, chicas, que casi nadie quiere irse con la cirugía abierta,
porque no quieren tener esa esa forma, esa cicatriz, ¿verdad? Que vamos a estar platicando mucho sobre cómo mejorar esas cicatrices en un futuro, pero es algo real, es algo que al final del día está pasando todos los días y más pacientes nos están escribiendo qué pueden hacer porque tienen biopolímeros. Yo en lo particular les sigo diciendo no a los biopolímeros. Si usted está consciente, ya que entendemos el impacto que ellos pueden tener, hace muchos años atrás casi nada no estábamos educados para entender qué va a pasar, pero ya sí lo estamos. ¿Tú recomiendas que una paciente que sepa que tenga biopolímeros se retire los biopolímeros o que simplemente lo deja ver qué pasa con el tiempo? Bien, si no tiene ningún síntoma, usualmente los biopolímeros, si no te dan síntomas en ese primer año, casi siempre, o en el tiempo, no te dan, hasta que pasen más o menos, qué sé yo, unos 10 años. Si no tienen síntomas, no le están ningún tipo de síntomas, ni dolor, ni son celulitis frecuentes, ni hacen abscesos frecuentes, ni hay cambio de coloración. Eventualmente, si usted no tiene ningún problema, lo ideal entonces sería cada año hacerse una resonancia magnética y ver qué distribución tienen esos biopolímeros. Sí, porque migran. Exacto. Y tenerla guardada con usted. Si el biopolímero comenzó a migrar y la migración ya es masiva, entonces ahí hay que tomar esa parte, habría que tomar esa parte en cuenta. Si no está teniendo síntomas ningunos, pues simple y llanamente observar. Si le molestan por cualquier razón, dolor, cambio de coloración, abscesos frecuentes, de dermatitis frecuentes, entonces sí ya hay que hacer una descarga. Y las descargas mejor hechas, en los casos donde hay una cantidad importante de biopolímeros, es abierto y pensar en una cirugía reconstructiva inicialmente y después una reconstructiva estética en un segundo paso. ¿Qué tiempo después esa paciente ya puede empezar a considerar estéticamente para poder volver a sentirse, a poder tener un poco más de resultado de cómo quedan? Unos 6 meses después. A los 6 meses ya va a estar todo lo que quedó más o menos organizado y después de ahí entonces su médico va a poder tomar una mejor decisión de qué es lo más conveniente para usted. Y podemos decir que lo adecuado es ir con la mentalidad que es esa la cirugía y no combinaciones de otras cirugías. Lo digo porque la mayoría de nuestro público siempre quiere aprovechar que están en anestesia y quieren hacerse cirugías múltiples, cuando al final del día siempre hemos dicho que lo adecuado es entre menos, mucho mejor. Exacto. Si usted tiene biopolímeros en los glúteos y usted va a hacerse una cirugía en la que eso se va a ver afectado, o sea que haya que hacer una gran descarga, no piensa absolutamente más nada, más que en realizarse su descarga. Y si va a ser abierta, aún más todavía. Las combinaciones son buenas hasta cierto punto, pero en las cirugías reconstructivas, que es el caso de la extracción de biopolímeros, no es lo ideal. No es lo ideal, siempre hay que saber más o menos cuál es su carga, en qué nivel están, si están superficiales, o sea, a nivel del tejido celular subcutáneo, donde está la grasa, si está en la grasa y el músculo, en qué profundidad está en el músculo. Eso es siempre importante saberlo. Si usted no está teniendo síntomas, hacerse una resonancia magnética para ver la ubicación, para ver si han migrado, para ver dónde están, es importante para usted. Y guardarlas para poder comparar entre un año y otro qué cambios ha tenido. ¿Cómo que cuántas horas un promedio llevaría una cirugía abierta? En una mano que lo hagan de manera frecuente, estamos hablando de unas 2 horas, 3. Bien. Bueno, chicas y chicos por ahí, ya saben, hemos hablado muchísimo de biopolímeros. Sabemos que no nos gusta a veces platicar de cosas que lamentablemente causan problemas, no han causado problemas, pero yo siempre he dicho que es mejor estar educado y entender las opciones que tenemos a tiempo y no después, ¿verdad? Siempre, no está de más siempre saber lo que tenemos en nuestro cuerpo y saber si tenemos opciones. Daniel, muchísimas gracias. A la orden. Gracias por estar con nosotros otra vez. Gracias por la invitación. Amén.
Y pronto vamos a tener a Daniel por acá, al doctor Guichardo, perdón. Lo tendremos por acá platicando de otros temas diferentes que sé que ustedes siempre están enviándonos por allá. Chao, chao. Gracias. Chao.